Bueno, vamos a seguir con el examen y vamos a ver la pregunta 16. Dice, un investigador desea estudiar la dependencia de las ventas de helados y en medida en millones de euros con respecto a la variable de la temperatura, que es la X, que está medida en grados centígrados de cierta ciudad costera. Para ello, utilizando datos diarios correspondientes al año 2012, ha estimado por MCO tres modelos siguientes, donde la V es la variable que toma valor 1, si T se corresponde con el mes de julio, o sea que realmente me están diciendo que V sub T es una variable que vale 1 si es julio, si es el mes de julio, y vale 0, ¿de acuerdo? Y nos dice en el mes de julio, agosto y septiembre, o sea, que vale 1 si es el mes de julio, agosto y septiembre, si es julio, agosto o septiembre, ¿vale? O septiembre. Y nos dice, y 0 en el resto de los casos, y entonces 0 sería en el resto. Y luego nos dice que finalmente la variable i sub t es una variable que es 1 menos v sub t, ¿de acuerdo? Entonces me están diciendo que la variable i sub t es la contraria, es 1 menos v sub t. Eso quiere decir, por lo tanto, claro, que esta variable sería justamente la contraria, es decir, esta variable valdría 1 en el resto y valdría 0 si es julio, agosto o septiembre, ¿de acuerdo? Sería justamente la variable contraria, ¿vale? Y entonces nos dice tres modelos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los tres modelos. Y nos dice, entonces, el modelo B y el modelo C son equivalentes. De acuerdo con el modelo B, el incremento de las ventas de un día de verano, julio, agosto, septiembre, con respecto a los días de cualquier otro mes del año, es de 4 millones de euros. Y luego, si el investigador, apartado C, si el investigador decide usar el modelo A, 2 grados más de temperatura incrementará las ventas de helados 1 millón de euros, independientemente del mes del año en los que estuviera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tenéis, ¿de acuerdo?, las respuestas y tenéis que decir cuál sería la correcta. Y claro, realmente la correcta sería el apartado A, que el modelo B y el modelo C son equivalentes. Ya sabéis que, claro, si yo quisiera formar un modelo en la que las ventas de helado lo quisiera poner de acuerdo en función de las variables estas, tendría que haber formado un modelo en el que tendría que haber puesto la venta, o sea, las ventas que se llaman, la han llamado I sub T, cuidado, la han llamado I sub T, y lo tendríamos que poner en función de estas variables. Entonces tendríamos que haber puesto alfa 0 más alfa 1 v sub t más alfa 2 por i sub t más un error más u sub t. Lo que ocurre es que este modelo realmente no serviría porque ya sabéis que este modelo tiene un problema de multicolinealidad exacta. Claro, si tú sumas v sub t más i sub t, sumaría 1 para todo t. Y por lo tanto tendríamos una combinación lineal entre los regresores v sub t, i sub t y el término constante. Este modelo no lo podríamos estimar por MCO porque nos quedarían infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Pues ya lo dije en su día, ya sabéis que para eliminar la multicolinealidad exacta, lo que se hace es que se despeja de aquí de la combinación lineal una de las variables, la que nos dé la gana, y lo metemos dentro del modelo. Y entonces existen dos posibilidades: o quitáis del modelo v sub t o quitáis del modelo i sub t. Y luego también existe la posibilidad, claro, de eliminar el término constante, ¿vale? Claro, si la gente se da cuenta, si la gente me mira los modelos, el modelo B y el modelo C, justamente lo que han hecho ha sido eliminar una de las ficticias. Es decir, el modelo B han quitado el i sub t. O sea, el modelo B es un modelo en el que hemos quitado de acuerdo esta ficticia, ¿vale? Para eliminar la multicolinealidad exacta, pues entonces ha eliminado esta ficticia. Y en el modelo C se ha eliminado la contraria, claro. Y en el modelo C ¿lo veis? Y en el modelo C lo que se ha hecho ha sido eliminar la variable v sub t. Entonces, claro, estos dos modelos son equivalentes. Porque, claro, como este modelo no se puede estimar por MCO, pues existen dos posibles soluciones, ¿de acuerdo? Bueno, existen realmente tres, lo que pasa es que, bueno, realmente aquí solamente han puesto dos, que consiste en quitar una de las ficticias que causa el problema. O quitas v sub t o quitas i sub t. Entonces estos dos modelos son equivalentes, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos se podría utilizar, ¿vale? Luego hay un tercer modelo que no han puesto, que sería quitar la constante
y dejar las dos ficticias, ¿de acuerdo? Y por eso yo pondría como correcta la A. La A es la verdadera, que es la que tendríamos que señalar. Vale, pues vamos entonces a la pregunta 17 entonces, vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver la pregunta 17, que nos dice, supongamos que se ha estimado la siguiente función de producción tipo Cobb-Douglas, entonces este es un modelo que nos ponen I sub I es igual a beta 0 más beta 1 logaritmo neperiano de L sub I más beta 2 logaritmo neperiano de K sub I más U sub I. ¿Vale? Dice usando 120 empresas, donde I es la producción, L es el número de empleados, K es el capital de cada una de las empresas y LN pues denota el logaritmo neperiano. Dice los datos no se rechazan a un 1% de significación la existencia de rendimientos constantes a escala en dichas empresas. Entonces me están diciendo que se ha hecho un contraste y entonces nos ha rechazado que los rendimientos a escala son constantes, es decir, y claro, te lo dice ahí porque es una cosa de economía, lógicamente, entonces que beta 1 más beta 2 es igual a 1. Entonces me están diciendo que beta 1 más beta 2 es igual a 1, que eso significa que existen rendimientos constantes a escala. ¿Correcto? Y nos dice, en este caso, el modelo que incorpora esta restricción sobre los parámetros y que habría que estimar por MCO para ganar eficiencia sería, entonces claro, lo que me están diciendo es que tenemos que llegar a un modelo que yo pueda estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Que podamos estimar por MCO y que, claro, cumpla esta restricción, que los rendimientos a escala son constantes. Estos son constantes. ¿Vale? Y entonces tengo que meter la restricción dentro del modelo y llegar a otro modelo, como hemos hecho otras veces, ¿no? Que es el modelo restringido que cumpliría la restricción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo, vamos a meter la restricción dentro del modelo y vamos a llegar a un modelo que ya cumpliría la restricción porque la lleva dentro, se la has metido dentro, ¿vale? Bueno, pues y aquí tenéis dos opciones, o despejamos el beta 1 o despejamos el beta 2. Habrá que despejar uno de los dos. Si despejas beta 1 y no ves ninguna solución, es que han despejado beta 2, entonces habría que hacer lo contrario. Entonces podéis hacer lo que os dé la gana, podéis despejar o beta 1 o beta 2, eso me da lo mismo, ¿de acuerdo? O sea que eso realmente me tiene sin cuidado, ¿de acuerdo? Entonces es lo que vamos a hacer, despejar una de las combinaciones, uno de los parámetros de la combinación y lo vamos a meter dentro del modelo. Por ejemplo, si despejáis el beta 2, sería 1 menos beta 1 y lo metemos dentro del modelo. Sería el logaritmo neperiano de I sub I es igual a beta 0 más beta 1 el logaritmo neperiano de L sub I más, a donde ponga beta 2 aquí, pues vamos a poner 1 menos beta 1. 1 menos beta 1 por el logaritmo neperiano de K sub I más, bueno, han puesto WI en el término de error, vamos a poner lo mismo, WI más WI. ¿Va correcto? Aquí tendríamos, ¿de acuerdo? El modelo. Vale. Y ahora ya lo que vamos a hacer es quitar este paréntesis. Entonces nos va a quedar beta 0 más beta 1 logaritmo neperiano de L sub I como está. Luego sería 1 por el logaritmo neperiano de K sub I, que nos queda el logaritmo neperiano de K sub I. Y luego sería menos beta 1 por el logaritmo neperiano de K sub I más WI. He quitado el paréntesis y el logaritmo neperiano de K sub I ha multiplicado a 1 y ha multiplicado a menos beta 1. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya tenemos hecho esto, voy a ordenar un poquito el modelo. Claro, si os dais cuenta, este logaritmo neperiano de K sub I no forma parte del término constante del modelo, no es una constante porque depende de I, va cambiando con la observación, tampoco es un regresor X porque no está multiplicado por una beta desconocida. Entonces, ¿qué hacemos con este término? Pues lo voy a pasar restando al primer miembro. Ponemos el logaritmo neperiano de I sub I menos el logaritmo neperiano de K sub I es igual, y luego aquí dejo beta 0 como está, y luego aquí podéis sacar factor común, fijaros, aquí podéis sacar factor común al beta sub 1 que está en todos los sitios, entonces saco factor común
a beta 1 y nos quedaría el logaritmo neperiano de L sub i menos el logaritmo neperiano de K sub i más WI. ¿Correcto? Aquí tendríamos, por lo tanto, como veis, el modelo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver entonces alguna solución, a ver si tenemos alguna solución que fuese correcta. ¿De acuerdo? Bueno, si os dais cuenta, también han hecho una cosa, porque si os dais cuenta, esto que tenéis aquí lo podríamos poner también de esta forma, que sería lo mismo, el logaritmo neperiano de I sub i partido K sub i. Claro, el logaritmo neperiano de una división es la resta de los logaritmos neperianos. Entonces ahí me da lo mismo poner esto que poner esto. Y aquí lo mismo. El logaritmo neperiano de L sub i partido K sub i. ¿Os dais cuenta? Entonces, claro, me da lo mismo. El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos neperianos y nos quedaría lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si encontramos aquí la correcta o no la encontramos. No, pues si os dais cuenta, en este caso, ¿vale? En este caso no encontramos la correcta. ¿Os dais cuenta? Este es el modelo que habría que estimar. Este es el modelo que habría que estimar y ya sería más eficiente porque, claro, has metido una restricción que se había contrastado y que se había comprobado que no se podía rechazar, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el modelo. Como no hemos visto ninguna solución que sea correcta, lo que vamos a hacer es al contrario. En vez de despejar el beta 2 como he hecho aquí, ¿vale? Voy a despejar el beta 1 y ya seguro que nos aparecerá una de las soluciones que aparece ahí, ¿vale? Entonces vamos a despejar entonces el beta 1 y entonces el beta 1 es 1 menos beta 2. Lo meto dentro del modelo, el logaritmo neperiano de I sub i es igual a beta 0 más, donde ponga el beta 1 ponemos 1 menos beta 2 por el logaritmo neperiano del trabajo, más beta sub 2 por el logaritmo neperiano del capital, beta sub 2 por el logaritmo neperiano de K sub i más WI. ¿Lo veis? Es simplemente sustituido en el modelo el beta 1 por 1 menos beta 2, ¿de acuerdo? Y ahora quitamos aquí el paréntesis y el logaritmo neperiano de L sub i multiplica 1 y multiplica beta 2. Entonces nos quedaría beta 0 más 1 por el logaritmo neperiano de L sub i, logaritmo neperiano de L sub i, y luego sería menos beta 2 por el logaritmo neperiano de L sub i, ¿vale? Ahí lo tendríamos, y luego ya sería más beta sub 2 por el logaritmo neperiano de K sub i más WI, ¿de acuerdo? Y ya vamos a ordenarlo, lo mismo de antes. Este logaritmo neperiano de L sub i no es una constante porque depende de i, va cambiando con la observación. No es una x porque no está multiplicado por un parámetro desconocido beta, ni tampoco es un error. Entonces lo vamos a pasar restando al primer miembro. Logaritmo neperiano de I sub i menos el logaritmo neperiano de L sub i. Y luego al otro lado, ¿de acuerdo? Pues tendríamos el beta 0 como está. Y cuidado porque aquí me podéis sacar factor común en este término y en este término me podéis sacar factor común al beta sub 2 que está en los dos sitios. Entonces podéis poner más beta 2 y nos quedaría el logaritmo neperiano de K sub i menos el logaritmo neperiano de L sub i más WI, ¿de acuerdo? Y luego también, si queréis, que como hemos visto que las soluciones la han puesto así, esta resta que tenéis aquí se puede poner como el logaritmo neperiano de la división de I sub i partido L sub i. Y aquí lo mismo. Esto se podría poner como el logaritmo neperiano de K sub i partido L sub i. ¿Correcto? Muy bien, y ya podemos encontrar a ver la correcta, a ver si ya la hemos encontrado. Vamos a mirarlo entonces. Bueno, y si os dais cuenta, pues tendríamos... Perfecto, la C está ya perfecta. Pone logaritmo neperiano I sub i partido L sub i igual a beta 0 más beta 2 logaritmo neperiano K sub i partido L sub i más un error. ¿De acuerdo? Pues sí, estaría bien. ¿Vale? Entonces, este es el modelo que nos han puesto ellos y por lo tanto el apartado C
es la verdadera. ¿Vale? Fijaos que al despejar primero el beta sub 2 no tuvimos suerte y no llegamos a ninguna solución porque no lo habían puesto. Entonces, claro, he despejado lo contrario, lo he metido dentro y ya sí que hemos llegado a una solución, ¿vale? Venga, vamos a hacer entonces la pregunta 18, 19 y 20, que son de series temporales, que es de gráficos, que ya sabéis que también es muy importante, que siempre cae en los exámenes, y que dice lo siguiente, dice, la pregunta 18, 19 y 20 se refiere al siguiente enunciado. A continuación se proporciona el gráfico A correspondiente al consumo público anual en España desde el año 54 al 88. El gráfico B representa la tasa de variación del PIB en España desde el 54 al 88 y el gráfico C corresponde al rendimiento porcentual diario del Banco de Santander desde el 2 de enero del 90 hasta el 27 de noviembre del 2006 y el gráfico D representa el número de matrimonios mensuales producidos en España desde enero del 91 hasta diciembre del 2002. Bueno, ahí tenéis los gráficos, los miráis en la hoja del examen. Y vamos a empezar por la pregunta 18, que dice lo siguiente, dice, las series temporales dibujadas en los gráficos C y D, me están preguntando por los gráficos C y D. C y D, ¿vale? Que quede claro. Dice, son estacionarios en media los dos, la serie del gráfico C es estacionaria en media, pero la serie temporal, pero no la serie temporal representada en el gráfico D o ninguna de las anteriores. Venga, pues vamos a ver entonces los gráficos y vamos a comprobar si las series son estacionarias en media o no lo son, ¿vale? Entonces voy a empezar primero por la serie C. Aquí la tengo yo, el gráfico. Vale, pues si os dais cuenta, esta serie que tenéis aquí, que era la serie el rendimiento porcentual diario del Banco Santander, esta serie, si os dais cuenta, es una serie que claramente no tiene tendencias ni crecientes ni decrecientes. Entonces una serie, como veis, que estaría la tendencia horizontal ahí, más o menos ahí en el 0, y por lo tanto no tiene tendencias ni crecientes ni decrecientes. Y es una serie además que no es estacional, ¿de acuerdo? Porque ahí yo no veo picos que se repitan todos los años, comportamientos sistemáticos, por lo tanto es una serie que no tiene tendencias ni crecientes ni decrecientes y es una serie que no es estacional, por lo tanto sí que sería estacionaria en media. Entonces la serie C sí que es estacionaria en media. C es estacionaria en media. Y vamos a fijarnos ahora en la D, a ver qué es lo que ocurre con ella. La D sería esta, ¿vale? Que es el número de matrimonios en España. Claro, es una serie que tampoco se aprecian tendencias crecientes y decrecientes. Si os dais cuenta, tampoco tiene una tendencia creciente ni decreciente. En ese aspecto estaría bien. Pero claro, es una serie que se ve claramente que es estacional, ¿de acuerdo? Es una serie mensual y además veis ahí unos picos, unos comportamientos que se repiten todos los años en la misma fecha. Por lo tanto, es una serie que no sería estacionaria en media, porque aunque no tiene tendencias, es estacional. Y una serie que es estacional nunca puede ser estacionaria en media. Entonces, me tenéis que poner que la serie D no es estacionaria en media, ¿vale? Y por lo tanto, si vais a las soluciones, nos dice el apartado B, la serie C es estacionaria en media, pero no lo es la serie temporal representada en el gráfico D. Pues la B es la correcta. Es justamente lo que recoge esto que acabo de ver. Entonces, el apartado B sería el correcto. La B sería la verdadera. Verdadera. Vale, pues entonces la B sería la verdadera, que es la que nos dice que la serie C es estacionaria en media, pero la serie D no es estacionaria en media. Vale, vamos a la pregunta 19 entonces. Pregunta 19. Dice, a la vista de los gráficos A y B, mucho cuidado porque ahora vamos a mirar las series que están en los gráficos A y B. Vale, vamos a ir a los gráficos de la serie A y B. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que nos dicen. Dice, a la vista de los gráficos A y B, la serie temporal del gráfico A es estacionaria en media y en varianza. La tasa logarítmica de variación mensual de PIB en España se calcula tomando logaritmos y una diferencia estacional, ¿de acuerdo? Y luego la C, la serie temporal del gráfico A no es estacionaria en media, pero necesitaríamos información adicional.
como el gráfico de rango media de la serie para saber si la serie es o no estacionaria en varianza. Venga, pues vamos a coger entonces los gráficos y vamos a comentarlos a ver. Vale, pues vamos a ir a ello. Bueno, mirad, aquí tenemos primero el consumo público anual en España. ¿De acuerdo? Claro, se ve claramente que esta serie claramente tiene una tendencia creciente. ¿De acuerdo? Fijaros que tiene una clara tendencia creciente. No es estacional porque como es de series anuales, ya sabéis que la serie de datos anuales nunca pueden ser estacionales, no pueden tener comportamientos sistemáticos que se repiten todos los años en la misma fecha. Entonces esta serie, como estoy diciendo, tiene tendencia creciente y no es estacional. Claro, como tiene tendencia creciente, no cumple una de las dos condiciones para ser estacionaria en media. Entonces esta serie no sería estacionaria en media. Entonces el gráfico A pondríamos que no es estacionaria en media. ¿Por qué no es estacionaria en media? Pues porque tiene tendencia creciente, aunque no es estacional, pero al tener tendencia creciente incumple una de las condiciones para tener la media constante. Entonces diríamos que esta serie no sería estacionaria en media. Si cogéis la otra gráfica, cogéis la de la serie B, que es la tasa de variación logarítmica del PIB, que ya sabéis que la tasa logarítmica de variación del PIB es la diferencia del logaritmo del PIB. Además nos decía el enunciado concretamente, fijaros, decía el enunciado que la B es la tasa logarítmica de variación del PIB en España, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, y entonces ahí tenéis la serie y claro, se ve claramente que esa serie, ¿de acuerdo? Pues todavía tiene tendencias crecientes y decrecientes. Entonces es una serie que todavía tiene tendencias crecientes y decrecientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una serie que no es estacionaria en media, porque incumple ya una de las condiciones. Si os dais cuenta, tiene una tendencia aquí decreciente, luego aquí crece un poco. Entonces, yo diría que esta serie tiene tendencias crecientes y decrecientes y, por lo tanto, no sería estacionaria en media, ¿de acuerdo? Entonces, esta serie, entonces la B, no es estacionaria en media. Ninguna de las dos series es estacionaria en media, ¿de acuerdo? Entonces ninguna de las dos series va a ser estacionaria en media, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a leer los apartados a ver si ya sabemos cuál es la correcta o si tengo que comentar alguna cosilla más. Y entonces nos decía la pregunta 19. Apartado A. La serie temporal del gráfico A es estacionaria en media y en varianza. Pues en media ya hemos visto que no lo es, entonces la A descartada, porque dice que la serie temporal del gráfico A es estacionaria en media y en varianza. En varianza ni siquiera me he fijado, pero en media seguro que no lo es, porque como tiene tendencia creciente, no era estacionaria en media. Luego dice el apartado B. La tasa de variación logarítmica mensual del PIB en España se calcula tomando logaritmos y diferencia estacional. No, por favor, esta serie me están diciendo que es de datos anuales. Si os dais cuenta, nos decía el enunciado, fijaos, os lo voy a leer para que lo veáis. Nos decía que en el gráfico B se representa la tasa de variación logarítmica del PIB en España desde 1954 hasta 1988. Son datos anuales. Claro, al ser datos anuales, lo que se ha tomado ha sido una diferencia regular al dato, ¿de acuerdo? Se ha hecho esto al logaritmo neperiano del PIB. Se le ha restado el logaritmo neperiano del PIB en el periodo anterior, en el año anterior. Claro, daros cuenta que como es una serie de datos mensuales, no se pueden tomar diferencias, de datos anuales, no se pueden tomar diferencias estacionales, ¿de acuerdo? Entonces, claramente ese apartado B también está mal, claro, lógicamente, porque no es la diferencia estacional del logaritmo, sino es la diferencia regular del logaritmo lo que se ha tomado, ¿vale? Y la C, ya por descarte, la C tiene que ser la verdadera, tiene que ser la correcta. Y vamos a ver que está bien. Dice, la serie temporal del gráfico A no es estacionaria en media. Muy bien, es lo que hemos visto, que la serie A no era estacionaria en media. Pero necesitamos información adicional como el gráfico de media rango para saber si la serie es estacionaria en varianzas. Bueno, claro, si os dais cuenta,
en este gráfico yo no veo aquí las oscilaciones. Al no ver las oscilaciones, yo no puedo saber si la dispersión es estable o no es estable. Para saber si la dispersión es estable o no, tendríamos que calcular el gráfico de media rango y a través del gráfico de media rango podríamos saber si la dispersión es estable o no es estable. ¿De acuerdo? Entonces necesitaríamos información adicional para saber si la dispersión, si las variaciones de la serie son estables o no son estables, ¿de acuerdo? Entonces, la C sería la correcta, yo por descarte llegaría también a ella de todas formas, y la C sería la correcta, ¿vale? Y vamos a ver ya la última pregunta, la pregunta 20, y ya con esto terminamos el examen del año pasado, ¿vale? Que dice, de acuerdo con los gráficos A, C y D, hay que utilizar A, C y D. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Tener cuidado que ya no se busca la verdadera, sino que se busca la falsa. Y nos dice, la serie temporal del gráfico D no es estacionaria en media al ser claramente una variable estacional. ¿De acuerdo? Entonces, la serie temporal del gráfico D no es estacionaria en media al ser claramente una variable estacional. Claro, si la gente se va al gráfico de la serie D, que es esta, pues claro, ya lo dijimos, que esta serie no era estacionaria en media porque era claramente estacional. Por lo tanto, el apartado A es verdadero, ¿lo veis? Es lo que dice. La serie temporal del gráfico D no es estacionaria en media al ser claramente una variable estacional. Es verdadero, no lo señalamos, que se busca la falsa. El apartado D. La serie temporal del gráfico D es estacionaria en media, aunque no es estacionaria en varianza, al haber periodos de mucha volatilidad que en otros en esa muestra diaria, ¿vale? Y claro, si la gente se va aquí al gráfico C, aquí está, pues dijimos que sí, que era estacionario en media porque no tenía tendencias ni crecientes ni decrecientes, ¿de acuerdo? Y además también dijimos que no era estacional. Por lo tanto, esta serie era estacionaria en media. Era una serie que era estacionaria en media, pero claro, si os dais cuenta, la dispersión, las variaciones sí que es verdad que unas veces son muy grandes, y luego son muy pequeñas. O sea, realmente la volatilidad no parece constante. Parece que las variaciones, la dispersión ha ido cambiando, ¿de acuerdo? Yo diría que la dispersión no sería estable, ¿vale? Por eso vamos a ver lo que nos dice. La serie temporal del gráfico C es estacionaria en media, que es verdad, aunque no es estacionaria en varianza al haber periodos de mucha volatilidad que en otros en la muestra diaria. Sí, pues yo pondría esta es verdadera también, entonces no la señalamos, pues se busca la falsa, entonces yo también pondría que es verdadera. Y vamos a ver la C, que dice la serie del gráfico A es claramente estacionario tanto en media como en varianza. Bueno, pues esa es la falsa, porque claro, hemos dicho que la serie A, que era esta, era una serie que no era estacionaria en media, porque tenía tendencia creciente, aunque no era estacional, pero tenía tendencia creciente, por lo tanto no era estacionaria en media, y ya dijimos en la pregunta anterior que para saber si la dispersión es estable o no, tendríamos que haber tenido, de acuerdo, el gráfico de media rango, y en el gráfico de media rango pues lo hubiésemos visto, de acuerdo. Entonces yo como falsa pondría, en este caso, la C, que dice lo siguiente, la serie del gráfico A es claramente estacionaria tanto en media como en varianza. Entonces esa es falsa seguro. Entonces la C sería la falsa, que es la que tendríamos que señalar. Y con eso pues terminamos el examen del año pasado, que si os dais cuenta pues tenía montones de preguntas que se podían hacer sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Daros cuenta que en este examen, vamos a ver si lo decían al principio, dieron 1 hora y 30 minutos, ¿de acuerdo? O sea que no está mal, es 1 hora y 30 minutos. Veremos a ver este año cuánto tiempo os dejan, y el único problema que tiene este año es que seguramente pues las preguntas estarán cambiadas de orden, para evitar claro que la gente se copie, las preguntas estarán cambiadas de orden, las respuestas a lo mejor también, incluso a lo mejor puede ser que tenga pequeñas variaciones las preguntas, y luego también pues el tiempo que os den, a ver cuánto tiempo os dan. También el problema que tiene es que, claro, como para evitar que la gente se copie, las preguntas saldrán en distinto orden, ¿de acuerdo? Y cada uno se podrá volver para atrás. Es decir, si tú una pregunta no la sabes en un principio, pues luego no vas a poder, una vez que la pases, no vas a poder volver otra vez para atrás seguramente. Bueno, ya veremos lo que hacen, pero seguramente será así, ¿vale? Y sin embargo, en un examen normal como este examen, por ejemplo, pues la gente tiene las hojas, puede saltarse una pregunta y luego volver para atrás más adelante cuando le sobre tiempo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que es un poco el problema que yo le veo.